El vaquero más cruel ayudó a una madre apache desesperada. Una noche cambió todo. El viento del desierto soplaba con furia, levantando nubes de polvo que parecían susurrar historias de dolor y muerte. La luna, fría y distante, iluminaba apenas el camino solitario por donde cabalgaba Jack Mercer. Su silueta oscura se recortaba contra el horizonte, firme e impenetrable, como el propio hombre. En cada pueblo del oeste se conocía su nombre, y no con respeto, sino con temor. Decían que Jack no tenía corazón, que su alma se había endurecido tanto como la tierra seca que pisaba. Aquella noche, sin embargo, el silencio era diferente. Incluso su caballo parecía inquieto, como si presintiera que algo estaba por cambiar. A varios kilómetros de distancia, entre rocas y arbustos secos, una mujer apache avanzaba con dificultad. Nayeli, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas, sostenía a su pequeño hijo contra el pecho. El niño ardía en fiebre, su respiración débil y entrecortada. Cada paso que daba era una lucha contra el cansancio y el miedo. Su tribu había sido atacada días atrás, dispersada por hombres sin piedad. Ella había logrado escapar, pero a un precio terrible. Estaba sola, sin refugio, sin ayuda, y con su hijo muriendo entre sus brazos. Desesperada, recordó los rumores sobre un hombre que vivía aislado en un rancho cercano. Un hombre peligroso, cruel, pero el único en kilómetros a la redonda. Nayeli sabía que acercarse a él podía significar la muerte. Aún así, no tenía otra opción. El amor de una madre es más fuerte que el miedo. Cuando finalmente llegó al rancho, sus fuerzas casi la abandonaron. La puerta de madera crujía con el viento, y todo parecía inquietantemente vacío. Con el último aliento de esperanza, se acercó a la entrada. En ese mismo instante, Jack apareció entre las sombras, su mirada afilada como un cuchillo. Su mano descansaba cerca de su arma, listo para cualquier amenaza. Pero lo que vio no fue un enemigo. Era una madre rota, sosteniendo a su hijo al borde de la muerte. Y por primera vez en muchos años, el despiadado cowboy dudó. «Aléjate», gruñó Jack Mercer con voz áspera, sin apartar la mano de su arma. Sus ojos, endurecidos por años de violencia, se clavaron en la figura frente a él. Nayeli no retrocedió. El viento agitaba su cabello y su vestido apache desgastado, pero ella permanecía firme, como si el miedo ya no tuviera poder sobre ella. Con movimientos lentos, se arrodilló en la tierra fría y colocó a su hijo con cuidado frente al cowboy, como si ofreciera lo único que le quedaba en el mundo. El niño apenas respiraba. Su pequeño cuerpo temblaba, consumido por la fiebre. «Por favor, sálvalo», susurró ella, con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas. Jack sintió una punzada incómoda en el pecho. No era compasión, no. Eso era algo que él había enterrado hace mucho tiempo. Para él, los problemas de otros no significaban nada. Y mucho menos si venían de alguien de un pasado que prefería olvidar. Tenía razones para odiar, razones que lo habían convertido en el hombre temido que era ahora. Pero entonces miró al niño. Tan pequeño. Tan indefenso. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Un recuerdo fugaz cruzó su mente, una sombra de alguien que alguna vez había perdido, alguien a quien no pudo salvar. Su mandíbula se tensó, como si luchara contra algo dentro de sí mismo. Podía dar media vuelta. Podía ignorarlos y cerrar la puerta, como siempre hacía con todos. Nadie lo culparía. Pero no lo hizo. Sin decir una palabra, Jack se inclinó, tomó al niño en sus brazos y lo levantó con sorprendente cuidado. Nayeli abrió los ojos con incredulidad, sin poder creer lo que estaba viendo. Aquel hombre, conocido por su dureza, estaba sosteniendo a su hijo como si fuera algo frágil y valioso. Jack entró en la casa y colocó al pequeño sobre la cama. Rápidamente comenzó a actuar, buscó agua, limpió el sudor del niño y utilizó el poco medicamento que tenía guardado. Su rostro seguía serio, pero sus movimientos ya no eran fríos, eran precisos y urgentes. La noche se hizo larga. Nayeli permaneció en silencio, observando desde un rincón, con el corazón lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo. Afuera, el viento seguía soplando,
pero dentro de aquella pequeña casa algo había cambiado. Por primera vez en muchos años, Jack Mercer no estaba luchando contra otros hombres. Estaba luchando por salvar una vida. Amanecer llegó silencioso, tiñendo el cielo de tonos dorados que contrastaban con la tensión que aún flotaba en el aire. Dentro de la pequeña cabaña, el niño dormía con una respiración más estable. Nayeli no se había movido en toda la noche, sus ojos cansados seguían fijos en su hijo, como si temiera que todo fuera un sueño. Jack, en cambio, estaba de pie junto a la ventana, observando el horizonte. Su rostro había vuelto a endurecerse, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo el hombre frío de antes, ahora había una lucha interna que no podía ocultar. «Debes irte cuando él despierte», dijo sin girarse. Nayeli bajó la mirada. Sabía que no podía quedarse. Aquel lugar no era suyo, y la ayuda que había recibido ya era más de lo que esperaba. Sin embargo, algo en su interior le decía que el peligro aún no había terminado. Y no se equivocaba. A lo lejos, una nube de polvo comenzó a levantarse. El sonido de caballos acercándose rompió la calma de la mañana. Jack lo notó de inmediato. Sus ojos se afilaron, y su cuerpo se tensó. «Llegaron por ti», murmuró con gravedad. Nayeli sintió que el miedo regresaba con fuerza. Reconocía ese sonido. Eran los mismos hombres que habían destruido su aldea, hombres sin compasión que no dejarían testigos. En cuestión de segundos, el rancho quedó rodeado. 3 jinetes armados desmontaron, mirando con arrogancia hacia la cabaña. El líder escupió al suelo antes de hablar. «Sabemos que está aquí. Entréganos a la mujer y al niño». Jack salió lentamente, cerrando la puerta tras de sí. El sol iluminaba su figura, proyectando una sombra firme sobre la tierra. Su mano descansaba cerca de su revólver, pero no lo sacó todavía. Hubo un silencio tenso. Ese era el momento decisivo. El viejo Jack no habría dudado. Habría entregado a Nayeli sin pensarlo 2 veces. No era su problema. No era su guerra. Pero ahora, algo había cambiado. «No van a llevarse a nadie», dijo con voz firme. Los hombres rieron, incrédulos. «¿Desde cuándo te importan los demás, Mercer?» Jack no respondió. Sus ojos no mostraban duda. El viento sopló con fuerza, levantando polvo entre ellos. La tensión se volvió insoportable, como si el aire mismo estuviera a punto de romperse. En ese instante, Jack tomó su decisión definitiva. No solo estaba protegiendo a una mujer y a un niño. Estaba enfrentando las sombras de su propio pasado. Enfrentamiento terminó tan rápido como comenzó. Los hombres, incapaces de quebrar la firme determinación de Jack Mercer, retrocedieron poco a poco hasta desaparecer en el horizonte. El silencio volvió al rancho, pero esta vez no era un silencio frío, era un silencio lleno de cambio. Dentro de la cabaña, Nayeli sostenía a su hijo con fuerza, como si temiera que el peligro regresara en cualquier momento. Cuando Jack entró, ella lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. Aquel hombre no solo les había salvado la vida, había luchado por ellos. Pasaron los días. El niño se recuperó por completo, y poco a poco la risa volvió a llenar el lugar. El rancho, que antes era oscuro y solitario, comenzó a sentirse diferente. Nayeli ayudaba en las tareas diarias, y Jack, aunque callado, ya no parecía el mismo hombre distante. Compartían comidas sencillas, miradas tranquilas y momentos de paz que antes parecían imposibles. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Nayeli se acercó a Jack, que observaba el horizonte como solía hacerlo. «Nos salvaste, pero aún no entiendo por qué», dijo con suavidad. Jack guardó silencio por unos segundos. Sus ojos, marcados por años de dureza, reflejaban ahora algo más profundo. «Pasé mucho tiempo creyendo que el mundo me había hecho así, duro, sin sentir nada», respondió finalmente. «Pero la verdad es que fui yo quien eligió cerrar mi corazón». Miró al niño, que jugaba cerca, riendo libremente. «Anoche, cuando lo vi tan débil, recordé lo que significa perderlo todo.
y entendí que aún tenía una elección. Nayeli sonrió levemente, con los ojos llenos de emoción. En ese pequeño rancho, en medio de la nada, no solo se había salvado una vida, se había transformado otra. Jack Mercer, el hombre que todos temían, había encontrado algo que creía perdido para siempre, su humanidad. El viento volvió a soplar suavemente, pero esta vez no traía miedo, sino esperanza. Incluso el corazón más endurecido puede cambiar cuando se enfrenta al dolor verdadero. La bondad, aunque pequeña, tiene el poder de romper el odio, sanar heridas invisibles y transformar destinos. A veces, un solo acto de compasión no solo salva una vida, sino que también rescata un alma perdida.